Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y también es el mejor manual de vida para todas las personas en cualquier o en todas las etapas de la vida. Estamos en una serie maravillosa, Madurez, avanzando hacia la madurez, y estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y ya desde nuestra última clase empezamos abordando esta sección llamada Madurez y Matrimonio. Recordemos que la intención del apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Corintios es, por un lado, corregir algunas cosas que ellos estaban haciendo muy mal, y por otro lado, aclarar dudas, preguntas e inquietudes que ellos le habían enviado a él en una carta. Entonces él envía esta carta para responder a esas preguntas y para corregir los errores que le habían informado que la iglesia estaba cometiendo. Ya vimos los primeros 4 capítulos de la carta, y en esos 4 capítulos aprendíamos que la madurez, o un cristiano maduro, un seguidor de Jesucristo maduro, no sigue líderes humanos porque no se apoya en la sabiduría humana. Y en nuestras 2 clases anteriores contextualizamos el tema de la sexualidad y el tema del matrimonio para poder entender la siguiente sección de la carta a los Corintios, que empieza desde el capítulo 5, y por eso hemos titulado a esta serie Madurez y Matrimonio. Recordemos que ya habíamos aprendido en las 2 clases anteriores que la iglesia de Corinto estaba en una ciudad demasiado corrupta a nivel sexual y a nivel social y personal. Y entonces los corintios habían tomado 2 posturas. Por un lado, el tabú de no hablar, de no practicar, de no tener nada que ver con el sexo o la sexualidad. Y por otro lado, la inmoralidad o el libertinaje, como si no tuviera nada que ver el cuerpo con el espíritu. Y por eso, ya habiendo puesto en contexto la sociedad corintia y este tema tan importante de madurez y matrimonio, vamos entonces a arrancar la lectura del capítulo 5. ¿Preparados? Sí. Dice la Biblia así, primera carta a los Corintios, capítulo 5. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Y entonces aquí tenemos, al apóstol Pablo le llegó entonces un informe. El primer informe fue el de las divisiones en la iglesia. Y ahora le llega un informe allá donde él está, que está en Éfeso, está en Asia, y en el informe le dicen, bueno, pues imagínate, hay algo terrible, y es que uno de nuestros hermanos de la iglesia está viviendo con su madrastra, la tomó por esposa. Y ese es un pecado sexual terrible. La Biblia ya lo había condenado allá en el Antiguo Testamento. Ya la Biblia había condenado esa práctica de tomar por esposa a su madrastra. Eso era un pecado terrible. Y dice el apóstol Pablo, hombre, estamos en una sociedad tan corrupta como la de Corinto. Sin embargo, ni siquiera los corintios son capaces de hacer algo así. O sea, ni siquiera ellos lo hacen. ¿Y ustedes sí lo hacen? ¿Y se sienten orgullosos de eso? Ahí estaban mostrando inmadurez, y entonces la orden es expúlsenlo, por favor, lo más pronto posible. Convoquen a una reunión de la iglesia para que expulsen a ese hermano de la iglesia. Sáquenlo, él es un mal testimonio y eso daña a la iglesia. Versículo 6. Cuando dice entréguenselo a Satanás, está haciendo referencia es que ya no esté bajo la cobertura, bajo la influencia de la iglesia, sino que esté separado de los hermanos de la iglesia para que entonces sea castigado. Ese es el punto. Capítulo 5, versículo 6.
Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Y aquí tenemos un grupo entonces de la iglesia de Corinto, los que ya eran desenfrenados y los que ya le habían dado rienda suelta a los temas sexuales. ¿Se acuerdan que habían dos corrientes? Una corriente, los del tabú, los que no sabían qué hacer. La otra corriente son los libertinos, los desenfrenados, los que decían que pues el cuerpo realmente es cuerpo y hay que satisfacer el cuerpo y el espíritu esa parte. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, ¿qué? No, expúlsenlo de ahí. Ustedes no se dan cuenta que mantener a una persona que está practicando semejante pecado en medio de la congregación va a dañar toda la iglesia. No permitan el pecado sexual en la iglesia, es lo que está diciendo. Y eso es una enseñanza para nosotros. No podemos permitir el pecado sexual ni en la iglesia, ni en el hogar. No hay que permitir el pecado sexual. Versículo 7. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. O sea, está utilizando el símil, de la levadura en la masa cuando se va a preparar el pan. La levadura que hace, fermenta. La levadura que hace, daña toda la masa. Digamos que, sí, la fermenta toda la masa. Y entonces él está diciendo, así es la influencia del pecado. El pecado llega e impregna a toda la iglesia, por eso tienen que erradicar el pecado de la iglesia. Versículo 9. Cuando les escribí anteriormente, aquí el apóstol Pablo nos da una pista. Él antes de esta primera carta a los Corintios les había escrito otra carta que no fue preservada, que no tenemos hoy día. Y entonces dice, cuando les escribí anteriormente, les dije que se relacionaran con... Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. O sea, él les dijo, ojo, por favor, no se relacionen con las personas que practican el pecado sexual. Miren la aclaración que él hace. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. O sea, él les está diciendo, miren, yo les advertí que no se juntaran con gente que practique el pecado. Pero les aclara, pero ustedes, por favor, tengan en cuenta que ustedes viven en Corinto. Si ustedes no se van a relacionar con alguien que practique el pecado, pues sálganse del mundo, pues porque en Corinto la mayoría de gente practicaba el pecado. Entonces aquí él hace una aclaración. Versículo 11. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Aquí nos debe quedar a nosotros un aspecto muy claro de la vida cristiana. Si nosotros conocemos a una persona que afirma ser cristiana, que afirma ser seguidor de Jesucristo, pero esa persona practica el pecado, con esa persona no debemos ni siquiera sentarnos a comer. Debemos evitar a toda costa la comunión con una persona que afirma ser creyente, pero es un falso. No debemos juntarnos con ese tipo de personas. Ahí nos lo está explicando claramente la Biblia. Evitar a esa persona. Versículo 12. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. O sea, gran lección que deja el apóstol Pablo aquí es, por favor, no permitan la práctica del pecado dentro de la comunidad de creyentes. Si hay un creyente que afirma ser creyente y que practica el pecado, por favor, sáquenlo si no se arrepiente. Y se refiere como específicamente al pecado sexual, ¿verdad? Claro, al pecado sexual, así es. Aquí se está refiriendo al pecado sexual, sin embargo el apóstol deja la claridad que es a cualquier pecado grave, a un pecado grave, la avaricia, la extorsión, la mentira, la inmoralidad. ¿Ok? Entonces hay que sacar de la iglesia, erradicar el pecado, no hay que permitirlo.
Capítulo 6. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas, sino que un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, bueno, o sea, no solo hay inmoralidad sexual, o sea, no solo hay uno de ustedes que tiene a la madrastra como esposa, lo cual es terrible, sino que aparte de eso, se están presentando peleas legales y estafas y engaños entre ustedes. No puede ser. ¡Qué derrota para la iglesia! Se supone que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Es el cimiento sobre el que se edifica la verdad. Sin embargo, vemos aquí conductas terribles en la iglesia. Ve, amigo que me estás escuchando y nosotros como familia, ¿eso ha ocurrido toda la vida? Dentro de la iglesia, infiltrados, falsos hermanos, toda la vida. Dentro de la iglesia, gente que se entrega al pecado sexual y afirma ser cristiana, miren, desde el principio. Dentro de la iglesia, gente que entra a estafar y a defraudar a otros, también, miren. El apóstol Pablo está corrigiendo entonces esos problemas. El problema de la inmoralidad sexual, el problema del pecado y el problema de los pleitos y las demandas y los litigios entre los creyentes delante de tribunales humanos. Versículo 12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Claro, los corintios decían, bueno, pero al fin y al cabo no se supone que los creyentes somos libres. O sea, podemos ir y practicar la inmoralidad sexual. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no. Se permite hacer cualquier cosa, o sea, nosotros los cristianos sí somos libres, pero no debemos volvernos esclavos de nada, no se confundan. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Ese era un dicho que se tenía allá en esa cultura, donde era, bueno, pues al fin y al cabo, el cuerpo tiene instintos, el cuerpo tiene necesidades, pues que el cuerpo satisfaga sus necesidades y que el espíritu se relacione con Dios. Y el apóstol Pablo dice, eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. O sea, quiere decir, el trato correcto del cuerpo está muy ligado a la espiritualidad. Vuelvo y lo repito. El trato correcto del cuerpo está muy ligado a la espiritualidad. Dice, fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. ¿Qué dice Dios? Que al Señor le importa nuestro cuerpo. Querido amigo que me estás escuchando, y nosotros como familia, no podemos tratar nuestro cuerpo como queremos. No podemos tratar nuestro cuerpo y dedicarlo a la inmoralidad sexual. No, porque al Señor le importa nuestro cuerpo. Versículo 14. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor.
¿No se dan cuenta de que sus cuerpos son en realidad miembros de Cristo? O sea, Él está diciendo, ustedes son el templo de Dios mismo. Ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, son sus cuerpos. ¿Acaso uno debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Acuérdense que en la cultura corintia era así. Se tenía la esposa para procrear, para tener hijos. Sin embargo, para el satisfacer las necesidades sexuales o los deseos sexuales estaban las prostitutas. Y entonces por eso el apóstol Pablo está diciendo, no señor, no, ¿cómo se les ocurre? Vuelvo a leer desde el versículo 16. ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y miren, Dani, mira yo quiero que te acuerdes siempre de este versículo, campeón. Primera de Corintios 6:18. Lo voy a leer y tú vas a tratar de parafrasearlo después de que yo lo lea. ¿Trato hecho, campeón? Sí. Dice así la Biblia, 1:18. Tu amigo que me estás escuchando, Primera de Corintios 6:18. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿Qué leí, Dani? Que no debemos practicar la inmoralidad sexual porque es un pecado contra el mismo cuerpo. Correcto. Ya, amigo que me estás escuchando, si estás escuchando esto con tu hijo o con tus hijos o con tus hijas, por favor, es momento de explicarles de qué manera deben tratar su cuerpo y qué conductas están prohibidas para que nuestros hijos no vayan a ser víctimas de abuso sexual, ni de violación, ni de ningún tipo de vejamen contra el cuerpo, para que ellos vigilen lo que ven, todo lo que entra a través de sus sentidos. La Biblia dejó esto aquí para que nosotros lo leyéramos con nuestros hijos. Escuchando esta prédica está nuestra hija María Paz, que va a cumplir 6 años, está Dani, que va a cumplir 12 años, estamos nosotros como padres instruyendo a nuestros hijos, porque si Dios lo dejó escrito en la Biblia, es porque Él quiere que enseñemos esto a nuestros hijos desde que son pequeños. Nosotros hemos instruido a nuestro hijo Dani desde que estaba demasiado pequeño en las Sagradas Escrituras y ya habíamos pasado varias veces por estos textos. Ya habíamos pasado varias veces por los mandamientos. Quiere decir que nuestro hijo Dani está recibiendo esta instrucción desde que era, mejor dicho, desde que era un bebé. O sea que no deben existir los tabúes, no deben existir las prohibiciones ni los temas no hablados. No, esto se debe hablar con naturalidad porque está escrito en la Biblia. Voy a volverlo a recordar, amigo que me estás escuchando. Dani, recuerda, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Versículo 19. Dani, voy a leerlo para que tú me repitas, me parafrasees este versículo 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Qué dije, Dani? Que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios y nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Correcto, Dani, tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo. No puedes permitirte la inmoralidad sexual, ni que nadie vaya a mirarte o a tocarte o a tener una conducta que afecte tu dignidad sexual. ¿Queda claro, campeón? Sí, señor. Muy bien, versículo 20. Porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Honremos a Dios con nuestro cuerpo. La música que escuchamos, las películas que vemos, los contenidos que vemos, están honrando nuestro cuerpo y están al mismo tiempo honrando a Dios. Capítulo 7. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Y ahora el apóstol Pablo entonces va a abordar otro público de la iglesia. Recuerden que habían 2 tipos de público en la iglesia. Había el primero, que eran los que le daban rienda suelta y decían, bueno, pues la comida es para el estómago y el estómago para la comida.
Eso quería decir, pues si el cuerpo tiene instintos, pues satisfagamos al cuerpo. Y entonces el apóstol dijo, no. Sin embargo, aquí hay otro grupo que entonces toma la decisión de volver la sexualidad un tabú y algo prohibido, y entonces dicen, no, pues teniendo en cuenta esa inmoralidad tan terrible, pues no, pues es mejor no tener relaciones sexuales. Entonces ese era el grupo, y ahora a ese grupo le va a hablar ahora el apóstol Pablo. ¿Queda claro? Sí. Entonces, Dani, ¿a qué grupo le va a hablar el apóstol Pablo ahora? A los que tenían un tabú. A los que tenían un tabú, a los que se cohibían, a los que veían ese tema como una prohibición absoluta y que era mejor abstenerse. Y entonces por eso él dice, capítulo 7, versículo 1. Ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. O sea, él les está diciendo, muchachos, si usted no quiere tener relaciones sexuales, ok. Sin embargo, les recomiendo que como hay tanta inmoralidad sexual, es mejor que cada hombre tenga su esposa y la esposa tenga su marido. Miren lo que dice el versículo 3, porque hay personas que estaban casadas y tenían esa duda. Versículo 3. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Entonces aquí está diciendo, ojo, no se abstenga de tener relaciones sexuales porque es que su esposa tiene unas necesidades y su esposo tiene unas necesidades y deben ser satisfechas. Versículo 4. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. O sea, se pertenecen mutuamente. Versículo 5. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos, ojo, por la falta de control propio. Ahí está el punto. El matrimonio entonces es ese lugar donde se satisfacen las necesidades sexuales, porque o si no, la falta de control propio nos va a hacer caer en un pecado. Está muy clarísimo acá, está clarísimo. Versículo 6. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, bueno, pues ahora yo les estoy hablando desde mi punto de vista, aunque a mí me encantaría que ustedes fueran solteros así como yo, pero no se los voy a pedir porque es que Dios a cada uno le ha dado un don. ¿Sí ven el punto? O sea, no se puede decir, bueno, todo el que vaya a ser un ministro del Señor tiene que ser soltero, tiene que ser célibe, o sea, no tener relaciones sexuales, debe ser entregado completamente a Dios. Eso está muy mal, porque el apóstol Pablo aquí claramente le está diciendo, cada uno tiene su propio don. Hay unos que tienen el don para ser célibes, para no tener relaciones sexuales, para no tener esposa, pero hay otros que no. Y si le quieren servir al Señor, pues que se casen y le sirvan al Señor. Pero si no se quieren casar y le quieren servir al Señor, perfecto, maravilloso. Muy bien, vuelvo a leer. Versículo 7. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Dani, ¿qué acabé de decir? Es mejor casarse que arder de pasión. Es mejor casarse que arder de pasión, porque los corintios decían, bueno, pues, no, pues yo me entrego al Señor. Oye, pero tú vas a cohibirte de tus necesidades sexuales. Si va a ser así, no, es mejor que te cases, porque es mejor casarse que arder de pasión y después caer en pecado. Él dice, a los solteros y a las viudas les doy este mensaje. Versículo 10. No obstante, para los que ya están casados tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes. Miren, el apóstol Pablo ya le habló al que está cometiendo inmoralidad sexual, al que se casó o al que tiene por mujer a su madrastra.
ya le habló a los avaros, a los inmorales, ya le habló a los que tienen pleitos entre creyentes, ya le habló a los solteros, ya le habló a un grupo de casados. O sea, él les está hablando a todos acerca de la importancia de abandonar el pecado, no tolerar al pecado, no tolerar el pecado en la iglesia y tener el matrimonio como algo sagrado y que las relaciones sexuales están bien dentro del matrimonio. Esa es la síntesis de lo que él viene diciendo. Dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Y si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa cristiana da santidad a su marido y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Entonces aquí tenemos a otro grupo. ¿Sí ven toda la cantidad de dudas que tenían? O sea, tenían las preguntas de, ay, apóstol Pablo, ¿será que me divorcio? ¿Será que no me divorcio? ¿Será que tengo relaciones sexuales? ¿Será que no? ¿Qué hago? Entonces él en el capítulo 7 está contestando todas esas preguntas, está aclarando esas dudas. Y aquí la duda era, había una pareja donde la esposa, por ejemplo, la esposa era creyente y el esposo no. Entonces ella decía, no, pero yo teniendo relaciones y yo estando aquí casada con este señor que no es creyente, no, yo me voy, porque yo tengo que servirle a mi Dios, yo soy santa. Entonces el apóstol le dice, no, espérate un segundo, tú no te puedes divorciar así. Espérate, tu esposo está de acuerdo con tu fe, aunque él no la tenga, pero tu esposo permite que tú tengas tu fe. Sí, entonces no. ¿Te trata mal? Y no, claro, no te trata mal, no practica el pecado. Entonces, si tu esposo no es un impedimento para que tú estés en la fe, no lo abandones. O sea, no. Un ejemplo. Entonces, la señora está casada con un señor, los dos venían casados bien, pero resulta que ella conoció a Cristo y el esposo no acepta a Cristo. Ella, estando casada, conoció a Cristo. Entonces, si tienen un matrimonio funcional y el Señor no se opone a la fe de la señora, pues no se debe divorciar de él, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo mismo el Señor. Está la parejita casada, el Señor conoce a Cristo, pero la esposa no. Pero la esposa y él tienen un matrimonio funcional y ella no se opone a la fe del marido. Pues que no se divorcien, no pasa nada. ¿Por qué? Porque en este caso la unión conyugal y los hijos son santificados. ¿Eso qué quiere decir? Las relaciones sexuales y la relación de familia es bien vista por Dios, porque Dios aprueba el matrimonio. Por eso esta serie, ya en estos episodios, se llama Madurez y Matrimonio. Si ven lo que hablábamos al principio de esta carta, el apóstol Pablo está actuando como mentor. Muy bien, quedamos entonces en el versículo 16, vuelvo a leerlo. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? O sea, el apóstol Pablo está diciendo, si usted tiene un buen testimonio, usted no se da cuenta que a largo plazo puede ganarse a su esposo para Cristo. Muy bien, pero cabe aclarar que esa esposa se mantiene con el esposo, pero si él no la maltrata, ¿no? Si él no comete inmoralidades sexuales. Pero si es un tipo, un señor que la maltrata, que comete inmoralidades sexuales, que practica la inmoralidad, la Biblia claramente, eso ya lo leímos desde Mateo, la Biblia claramente dice que eso es causal de divorcio. Muy bien, seguiremos hablando de este maravilloso tema en nuestra siguiente clase. Gran conclusión entonces. Estamos en nuestra serie Madurez y Matrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ver el matrimonio con buenos ojos y como algo que Dios ha establecido, que es muy bueno y que ayuda a contrarrestar la inmoralidad. Muy bien, querido amigo, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!